Bueno, uno de los principales desafíos para escribir la obra Esto no es un testamento tenía que ver con la enorme cantidad de material que teníamos disponible. Son 60 años de historia, es una de las compañías más longevas de Latinoamérica. Y claro, se hacía un desafío súper grande poder hacerse cargo de todo ese material que había disponible. Entonces lo que hicimos fue dividir los 60 años de historia por décadas y fuimos recorriendo y recopilando todo ese material, esa información, para poder estudiar históricamente todo lo que pasaba ahí en la sala de la comedia. Por otro lado, porque la obra va recorriendo la historia del ictus, pero también va recorriendo las biografías de los actores que todavía son parte de la compañía, el Pepe Secal, la María Elena Dudachel, la Paula Charim y el Nissim Charim. Fuimos entonces buscando en sus biografías cómo se iban conectando con estos diferentes acontecimientos que iban pasando en los 60 años de historia. Entonces fuimos escribiendo los relatos que ellos nos contaban a través de entrevistas, de conversaciones de muchas horas. Fuimos editando esos relatos, convirtiéndolos de acuerdo a nuestras palabras para poder construir una nueva dramaturgia que se hiciera cargo justamente de esos cruces, ¿no? Como de los cruces de la biografía con los cruces de la historia del ictus y que al mismo tiempo son reflejo de lo que va pasando en el país. Todos tienen estos naipes que tienen un año y en ese año hay una foto de un afiche de una de las obras del ictus. Vamos a ir tirándolas en orden y si ustedes tienen una anécdota personal con respecto a ese año, la dicen. ¿Y si no? No dicen nada. Son 60 años, 90 obras. Vamos a tirarlas todas. Y si no queremos no hablan. anécdotas, ya. Voy a partir. ¿Vamos? Ya. Ya. ¿Rápido o 1, despacio? 2, 3. Ya. 2016. Muere Celedón, muere Rillón, última obra de Edgardo Bruna. 2015. Ahí está. 2013. Última obra en la que actúa Nissim. 2012. 2011. Me voy de viaje, pierdo el avión de vuelta, no llego al estreno, mi papá se obsesiona con la muerte. 2010. Ahí está. 2009. Hago un personaje chico en la tele, lo que me permite vivir tranquilamente entre Santiago y la casa de mi novia en la playa. 2008. Ictus cumple 50 años. Ay, yo hago la monga con el Teatro de la María. 2007. Ya, nada. 2006. Hoy esa obra era pésima. Ay, al único que le gustaba era Roberto Es Poblete. cierto, era muy mala. 2005. En el proceso primero partimos con ensayos que eran largas conversaciones, en donde fuimos explorando a través de ciertas preguntas que nosotros como directores les íbamos haciendo, en este caso a los actores, donde sentíamos que podía haber algo interesante. Luego ellos traían ese material y siempre acompañado de archivos y fotografías, que era lo que nosotros les íbamos pidiendo. Luego recopilábamos todo ese material y nos íbamos hacia nuestra casa y ahí teníamos largas sesiones de escritura, de prueba y error, como es en el teatro. A veces podíamos estar 3 horas solo en una escena probando que podía funcionar mejor y eso básicamente es a prueba y error. A veces pienso que mi destino como actriz estaba decidido desde antes que yo naciera. De los 3 soy la primera que entra al ictus. 1967 nos llaman a Julio Jung y a mí para trabajar en Elefante y otras zoologías, una obra de Jorge Díaz. En esa época en el ictus estaban Celedón, la Delfina Guzmán, Nissim Charim, Jorge Díaz y Claudio Di Girolamo, entre otros, ¿no? Cuando para mí trabajar con ellos eran monstruos, era un sueño con esos monstruos. Bueno, me acuerdo de uno de los primeros ensayos. Uno de ellos daba una opinión y todos los demás decían, qué interesante, oye, pero qué interesante. Mientras yo oía, pensaba, ¿qué mierda voy a decir yo? Y cuando daba mi opinión, todos decían, ah. Son muchos años de historia, no solamente de historias personales en este caso, porque esta es una obra documental, es una obra que necesita mucho material, mucha investigación. Y eso significó muchas reuniones al comienzo para poder contar algunas historias, ir hilando y empezar a recopilar material. La obra no solamente habla de las historias de los 3 actores, que somos 3 generaciones,
sino que también habla de la historia del país, lo que pasaba en esos momentos. Era tanto el material que teníamos en nuestras manos que hubo que ver qué era lo más importante, qué es lo que más nos interesaba dentro de todo este material. Por lo tanto, fue una selección de mucho tiempo. Y prácticamente yo recuerdo que Ítalo, el director, puso una especie de mapa, así, de años por años. Son 90 obras las que estábamos tocando para poder llegar a este resumen de lo que llegamos. 90 obras por año, los estrenos, la gente que pasaba, las historias, etcétera, etcétera. Entonces, fue duro, fue extenso. Había una cosa bastante complicada en cuanto a qué íbamos a seleccionar de verdad, qué era lo interesante que había que hacer. El 29 de marzo de 1985, en el Ictus estaba ocurriendo una función de primavera con una esquina rota. Don Roberto Parada era el protagonista de esta obra y su hijo, José Manuel Parada, había sido secuestrado el día anterior. En el intermedio entre el segundo y tercer acto, llegó la hija de Roberto y dice que encontraron el cuerpo de José Manuel. Los compañeros de escena no saben qué hacer. Entonces Nisib le dice al público que la obra se suspende, la obra no continúa. Y ahí se escucha la voz del tío Roberto desde el pasillo de los camarines diciendo que la obra no se suspende, la obra continúa, como homenaje a mi maravilloso hijo, asesinado por chacales que el mismo chacal rechazaría. Llegó muchísima gente al teatro y al final de la función armaron una fila enorme y fueron subiendo uno a uno arriba del escenario para abrazar a Roberto. En esta fotografía estamos en el velorio de mi primo José Manuel. Estamos en la Vicaría de la Solidaridad. Estamos cantando seguramente la Internacional. A mí siempre me ha llamado la atención que, aun cuando ninguno podía sostenerse por sí mismo, ahí pareciera que cada uno está preocupado de tratar de ayudar al otro. La selección de documentos tiene que ver, en este caso, y fue a partir de hechos que nos parecían significativos, en donde esta fotografía podía aportar una nueva información a esa propia historia. Generalmente los documentos o fotografías que nos parecen más anecdóticas van quedando fuera, y las que tienen algo que nos parece que narran algo que ahí es irrepetible y que es significativo van quedando para luego hacer un proceso de escritura a partir de esos archivos. En el 89 le pido a mi padre entrar a observar el proceso de creación de la obra que estaba montando el Ictus. Me invitan a hacer la asistencia de dirección. Este es mi cuadernillo de anotaciones de las indicaciones para los actores. Era terriblemente ordenado porque yo todo lo que escribía en el ensayo luego iba a mi casa y lo pasaba en limpio. Es raro porque está escrito, yo tomaba la hora de inicio de la pasada, la hora de término y sacaba la cuenta, cuánto rato había durado. No sé si alguna vez le habré leído las indicaciones a mis compañeros, porque hay que pensar que yo todavía era alumna de la escuela de teatro y uno de mis compañeros era mi profesor, Tito Noguera. Entonces para mí era muy difícil. ¿Cómo le iba a leer este tipo de anotaciones? Muy largas las pausas de Tito. No hay que confundir aburrimiento con desgano. Tito. Comentario final de la pasada. Mala pasada para el público. Fome. Yo también estaba ensayando esa obra. Y ustedes se habrán dado cuenta que no hay ninguna observación para mí, ¿no? En el trabajo que nosotros hacemos en el teatro documental, normalmente no trabajamos con actores y actrices porque justamente lo que nos interesa es los cuerpos de las personas que fueron testigos de los acontecimientos. Entonces no se necesita una capacidad como representativa o no se necesita todo ese entrenamiento actoral que tienen actores y actrices, ¿no?
En el caso del Ictus, teníamos que trabajar con actores y actrices porque justamente ellos son parte de la compañía, se trata de una compañía de teatro. El principal desafío tenía que ver con intentar despojar esos cuerpos de tantos años de entrenamiento, de tantos años de estar como actuando sobre un escenario. En este caso, el trabajo actoral con ellos justamente era que no actuaran en el escenario, sino que poder contar esta historia de forma simple y confiar también que el dispositivo era lo suficientemente interesante e incluso teatral en la escena donde no es necesario que ellos enfaticen más el drama o una alegría o algún recuerdo significativo, sino que confiar en que ese relato, acompañada de un archivo y de ciertos otros dispositivos con los que nosotros vamos trabajando, son suficientes para contar esa historia. Entonces, nosotros privilegiamos justamente la sobriedad para que la palabra vaya adquiriendo fuerza y no sea la emoción o la representación lo más importante. Viviana se da cuenta de la gravedad de mi situación y me propone pedir ayuda. Yo decido internarme porque no puedo volver a Chile en ese estado. Me llevan al Hospital Central de Moscú, a la sección de neuropatología, como le llaman ellos, que es simplemente un psiquiátrico. Durante los meses que estuve ahí, conocí a muchas personas. Un tipo bajito, muy deforme, que se creía gato. Un ex coronel de la KGB, alcohólico. Un ex atleta finlandés, que no paraba de caminar. También recuerdo las terapias, con chorros de agua fría. Bueno, el trabajo actoral, tanto para José Secal, para Paula Charín, para mí, era distinto, porque nosotros siempre hemos trabajado con personajes a los cuales le hemos entregado cosas nuestras, pero están como descritos, había que habitarlos y punto. Pero en este caso no eran personajes, en este caso éramos personas. Personas por las cuales habíamos contado nuestras historias y muchas de ellas dolorosas, como digo, y terrible, porque es como estar desnuda arriba del escenario y no ser personaje, sino que ser yo. A mí personalmente me costó acostumbrarme también a la cosa tecnológica. Había que estar pendiente también de que habían cámaras y que había que dar pie a las cámaras o cortar a las cámaras. Pero lo que más fue doloroso, podría decir, fue la exposición que tuvimos arriba del escenario.